Voy a hablar de la cuestión de independencia de Escocia desde un punto de vista más político que jurídico, pero también puede abordar las cuestiones jurídicas, económicas y sociales. Sí, aquí está mi libro sobre independencia de Escocia, si puedo hacer un poco de publicidad, que sacó hace 3 años de la Universidad de Oxford. Este representa la Declaración de Arbroath del año 1320, una reivindicación frente al Papa de la autodeterminación de los escoceses, que demuestre que la cuestión escocesa no es reciente, es una reivindicación continua. La cuestión de la relación con Inglaterra es una cuestión desde casi un milenio. Aquí, para continuar con la publicidad, es la versión en castellano que sacó el mes pasado de la Casa Editorial de la Universidad de Valencia. Aquí está una representación, unas cifras interesantes para empezar la discusión. Esta es una representación del apoyo popular para las 3 opciones principales constitucionales en Escocia en los últimos 13 años. Las opciones tradicionales son centralismo en rojo, muy minoritario, ahora en Escocia menos de 10%, de devolution, es decir, autonomía, que es el status quo desde el año precisamente de 99, mayoritario. En el fondo está el apoyo para independencia, que demuestra que en estos años, desde el establecimiento del Parlamento escocés, el apoyo para independencia de Escocia no ha cambiado mucho. Es más o menos 30%. Lo que es interesante es que en este periodo hay un auge del Partido Nacionalista. El Partido Nacionalista ganó las elecciones en Escocia con una minoría en el año 2007 y en el año 2010 ganó una mayoría absoluta en el Parlamento escocés, pero este no ha cambiado el apoyo popular para la independencia. Parece que no hay una relación muy estrecha entre voto para el nacionalismo político y apoyo para independencia. Esta es una cosa muy interesante. Demuestra que la relación entre reivindicaciones constitucionales y nacionalismo político es más complicada. Hay una cuestiones de identidad, cuestiones políticas, cuestiones económicas. Y si podemos continuar esta serie más atrás, podemos demostrar que el apoyo para la independencia de Escocia no ha cambiado desde 20 años, desde el año más o menos de 92. El apoyo para la independencia es más o menos constante, 30%, 25 y 35. Pero antes era un cambio importante porque tenemos sondeos de opinión desde los años 60, unos desde los años 40 o 30, pero en serie continua cada año, cada 6 meses, desde los años 60. Y tradicionalmente el apoyo para la independencia es más o menos 20%, hasta el año 90-92. A partir de este año hay un aumento de apoyo para la independencia hasta 30%. Pues el cambio no es reciente, no corresponde a la victoria de los nacionalistas, corresponde a la época del thatcherismo en Gran Bretaña. Este es el factor clave que explique el apoyo para la independencia, gradual incremento de apoyo a la independencia, y ahora tenemos un nivel más o menos constante de apoyo para la independencia de Escocia. Otro factor muy importante para entender lo que pasa en Escocia, lo que va a pasar en Escocia, es la naturaleza del Estado británico o el Estado
el Reino Unido, porque tenemos muchos nombres para nuestro Estado. Gran Bretaña, Reino Unido, etcétera. Es el único Estado sin un adjetivo, porque después de la caída de la Unión Soviética es el único país en el mundo sin adjetivo, porque mi colega Richard Rose habla de los UKs, ciudadanos de Reino Unido. Este es también interesante, porque es un Estado muy complicado, una construcción compleja de diversidades culturales y realidades diversas culturales y políticos, como es España también. España es un Estado muy compleja, con una historia muy compleja. Pero lo que es muy particular en el caso del Reino Unido es la combinación del reconocimiento de la plurinacionalidad con la negación de autonomía política hasta el año 99, hasta muy recientemente. Esta combinación de reconocimiento de diversidad cultural, histórico y tradición y de la sociedad civil sin reconocimiento de autonomía política es la base del nacionalismo, de la ideología nacional del Reino Unido, que es el Reino Unido, que es el unionismo. Y no se puede entender el Reino Unido sin entender lo que es unionismo. En mi opinión, David Cameron entiende muy mal lo que es unionismo. Margaret Thatcher no entendía unionismo. Pero los conservadores tradicionales en Gran Bretaña sí entendían muy bien esta mezcla de diversidad y unidad que fue el gran secreto de la construcción del Estado y el mantenimiento del Estado en toda su plurinacionalidad. Pues el Reino Unido es una unión de naciones. No hay un problema con terminología de naciones. Escocia es una nación. Nadie niega que Escocia es una nación, Inglaterra es una nación, Gran Bretaña es también una nación. Si se pregunta cómo es posible que Gran Bretaña sea una nación y también Escocia, sí es una contradicción, pero no somos muy lógicos en Gran Bretaña. Podemos vivir con contradicciones. Si no tienen consecuencias concretas, podemos vivir con estas contradicciones. Es la realidad, es el mundo. Estamos en un mundo complejo que no es todavía racional. Pues tenemos esta noción de unión de naciones, pero las consecuencias del hecho plurinacional son distintas según si usted es un unionista, un nacionalista, o más precisamente, como vemos aquí, hay tres opciones tradicionales para la constitución del Reino Unido, notamente en lo que tiene que ver con Irlanda y Escocia. Gales sí es una nación, pero más integrada con Inglaterra. Hay desde siempre nacionalistas. El nacionalismo representa la reivindicación de independencia. Desde la unión con Inglaterra hace 300 años hay un nacionalismo. Hay quienes que quieren romper la unión y restablecer la independencia de Escocia. Minoritario, siempre. Hay unionistas, como acabo de explicar, el unionismo acepta la diversidad plurinacional, pero no la diversidad institucional, no la diversidad de parlamentos y no la autonomía. El unionismo fue definido por primera vez contra la autonomía de Irlanda hace 100 años, con un rechazo total, absoluto de la autonomía para Irlanda. Mis colegas, mis amigos en España dicen que vosotros los británicos sois muy pragmáticos. Explica porque
aceptan un referéndum en Escocia, pero el unionismo hace 30 años era en favor de la rebelión militar. Les han favorecido una rebelión militar contra la ley de autonomía del gobierno liberal de este año. Es el aniversario de la llegada de armamentos, de fusiles para fomentar una rebelión contra el gobierno británico y su proyecto, no de independencia de Irlanda, sino de autonomía de Irlanda. El unionismo era una ideología muy fuerte y poco tolerante de autonomía. Pues las uniones no aceptan, e incluso Margaret Thatcher, los conservadores, no aceptan la autonomía de Escocia, a pesar de que era una reivindicación fuerte, mayoritario desde siempre para la autonomía de Escocia, para que todos los sondeos desde 40 o 50, más de 50 años demuestran que existía desde siempre una mayoría para autonomía en Escocia. El unionismo no acepta esta noción porque combina esa combinación de instituciones políticas con diversidad plurinacional. Es peligroso desde el punto de vista de los unionistas. Y la tercera opción tradicional es autonomismo, precisamente. Home rule en el vocabulario tradicional en inglés, la noción que el Reino Unido debe convertirse en un tipo de federación o estado de las autonomías con autonomía, autogobierno para las naciones. Esta opción es, como he dicho, mayoritario desde siempre en Escocia y antes en Irlanda, aunque no en Inglaterra y no en Gales. Algo ha cambiado en los últimos 20 años, porque hay este auge del apoyo para la independencia, que no es reciente, pero he mencionado que en los años 80 y los 90 hay este incremento de apoyo para la independencia de menos de 20%, de a un cierto punto casi 40% en los años 90. Algo ha cambiado. Hay la identidad escocesa que existe desde siempre es cada vez más politizada. Hay una politización del hecho escocés, de lo escocés. Pues no es, en el pasado ser escocés era una cuestión cultural, de tradición, de instituciones de la sociedad civil como sistema de derechos, sistema de educación. Ahora es una identidad más politizada. Algo ha cambiado para explicar. A la vez hay una crisis en la ideología del unionismo. Los unionistas, y hay unionistas de izquierdas, unionistas de derechas, han perdido su capacidad de explicar por qué tenemos la unión, a qué sirve la unión. Y hay divergencias importantes en el comportamiento electoral, porque el Partido Conservador, mayoritario en Escocia en los años 50, ha casi desaparecido. Y tenemos un nuevo partido, el Partido Nacionalista, que es uno de los grandes partidos en Escocia. Hace 50 años eran dos partidos, laboristas y conservadores. Hoy hay dos partidos, laboristas nacionalistas. Algo ha cambiado. Y lo que ha cambiado no es que entre Escocia e Inglaterra hay grandes divergencias socioeconómicas. Hay muchos libros sobre la cuestión de Escocia diciendo, es una cuestión de economía. Las estructuras económicas son cada vez más distintas. No es el caso. Hay una convergencia económica entre Escocia e Inglaterra. El Producto Bruto Interno de Escocia es 96% de la media británica. Escocia es más cerca a la media británica que cualquier otra región del país. No hay discrepancia. Las estructuras económicas son cada vez más similares. No hay una divergencia cultural
al revés, hay una convergencia cultural. No hay una gran divergencia de valores, no. Según los sondeos hay una convergencia de valores. No hay una gran diferencia en religión, porque la religión ahora es menos importante que en el pasado. Hay una secularización. Porque pues hay una divergencia en el comportamiento político entre Escocia e Inglaterra, es que en Escocia sobrevivido más la socialdemocracia de la época posguerra de Gran Bretaña. Escocia ha mantenido los valores británicos, las instituciones británicas. Es Inglaterra que ha divergido de este consenso del pasado, no Escocia. Pues todavía hay esta diferencia. En Escocia hay una reconstrucción de la nación, o recuperación de la nación, como base de estos valores del estado de bienestar de la época posguerra. Esto explica esta divergencia. Se construye, no es que Escocia, si puede explicar, Escocia es una nación desde 1000 años, pero como todas las naciones es una reconstrucción permanente. Ahora la Escocia de hoy no es la Escocia de mi juventud, no es la Escocia de hace 40 años. Se ha reconstruido la nación sobre estos valores, instituciones nuevas. Pues es una construcción de una nación cívica que contraste con la reconstrucción del Reino Unido sobre otras bases. Pues este es una paradoja. Hay un universitario, un profesor canadiense, Stefan Deon, que fue brevemente líder del Partido Liberal en Canadá hace unos años, pero ha escrito algo muy interesante sobre el paradojo de Tocqueville. La diversité dans la diversidad, l'unité dans la diversité culturelle. Es decir, también en Escocia, también en Quebec, hay una convergencia de valores, de estructuras sociales con el resto de Canadá, pero a la vez hay una afirmación de una sociedad distinta en Quebec. No son dos maneras de llegar a valores universales. Es paradójico, pero es normal. Es un poco como entre Cataluña y el resto de España. No hay gran diferencia de valores políticos, etc. Son dos proyectos para llegar al mismo lugar políticamente. Distintos senderos a la modernización, que nos sorprende cuando tomamos en cuenta la historia del nacionalismo, por ejemplo, en el siglo XIX, basados en los mismos valores, pero construido en distintos lugares. Esto explica esta divergencia, que no es una divergencia étnico-cultural, sino una divergencia de instituciones y de valores sociales y económicos. Pues, ¿cómo afecta estas tres opciones? Explica la crisis del unionismo, porque es cada vez más difícil para los unionistas de defender la unión cuando no hay una razón de ser para la unión. No es que la unión representa valores más modernos o valores más cosmopolitas. Es cierto que no representa valores más europeos, porque el nacionalismo escocés es mucho más pro-europeo que el nacionalismo británico. Esta explica en parte la caída de la ideología del unionismo en Gran Bretaña.
sí hay unionistas, pero tienen muchas dificultades de explicar lo que es la unión. Pues, si pasamos rápidamente a la actualidad, precisamente 3 opciones: nacionalismo, Una equivocación, perdón. No es el señor Salmon. No. Pues, en 99, eventualmente, después de más de 100 años de discusiones, de argumentos, de elecciones, los partidos unionistas aceptan la autonomía. Hay un estatuto de autonomía para Escocia, un parlamento de Escocia, sin grandes problemas. Se ha reestablecido el parlamento de Escocia. Pues en apariencia, desde este momento, hay 2 opciones, porque los unionistas aceptan autonomía. Pues las opciones desde este punto normalmente se puede imaginar que son autonomía, ahora el status quo, y nacionalismo o independencia. De hecho, es más complicado. Sí, hay una cierta clarificación de las opciones, porque de un lado, desde este momento, hay el Partido Nacionalistas, de otro parte hay los otros partidos políticos que se llaman ahora unionistas. Es muy reciente porque se llaman unionistas. Una clarificación de opciones. La opción es el status quo, autonomía o la independencia, para ir más hacia autonomía, es decir, hasta la independencia. Pero, como sabemos muy bien, independencia es un concepto muy ambiguo en el mundo actual, muy difícil. Incluso jurídicamente es difícil definir lo que es la independencia, pero si hablamos de independencia económica, independencia para hacer políticas públicas, es muy problemático, porque es evidente que España no es independiente, porque pertenece a la Unión Europea. Hay efectos después desde la crisis. Es más evidente que España no tiene la capacidad de seguir sus propias políticas macroeconómicas o fiscales. También en el caso de una Cataluña independiente, o una Escocia independiente, o en el caso de Gran Bretaña. La cuestión de independencia es una cuestión muy complicada. En efecto, hay un espectro de opciones para más o menos autonomía, si hablamos de independencia y no de independencia. Pero políticamente hay esta clarificación. Los partidos políticos británicos, los unionistas, establecen una frente unionista en Escocia frente al nacionalismo. Los nacionalistas ganan las elecciones escoceses, eventualmente la tercera elección del Parlamento escocés es ganada por los nacionalistas sin mayoría absoluta, forman un gobierno minoritario y los partidos unionistas forman la oposición, unidos sobre este tema de unionismo o neo-unionismo. Establecen una comisión, Kalman Commission, para estudiar la posibilidad de dar una respuesta a los nacionalistas en la forma de más autonomía. Y han producido esta comisión, este informe Kalman. Hay una ley que desde este año para dar más autonomía fiscal, un poco más autonomía fiscal a Escocia. Esta es la respuesta a la posición de los partidos unionistas. Kalman sí aceptan un poco más de autonomía, pero nada más. Quedamos sobre la opción de Kalman y la nueva ley de autonomía de Escocia del año 2012. Pero frente a esta opción unionista, hay una opción independentista que es muy ambigua.
Porque los nacionalistas que ganan la mayoría absoluta en el Parlamento escocés en el año 2011 eran obligados de clarificar sus planes de independencia, de definir lo que es la perspectiva de independencia de Escocia, y han propuesto lo que algunos llaman Independence Light. Incluso unos políticos nacionalistas en privado, no en público, hablan de Independence Light. No es Independence en su sentido clásico. Y notamente aceptan la libra esterlina en un futuro posiblemente el euro, pero por supuesto es políticamente imposible en ese momento de proponer la adopción del euro, pues dicen que vamos a mantener la libra esterlina. Ese explica, como sabemos de la experiencia europea, una unión monetaria implica una política monetaria única y también tiene implicaciones evidentes para políticas fiscales. No es independencia. Exceptan también muchas de las infraestructuras del Estado británico, agencias de regulación, porque duplicar las agencias de regulación sobre Financial Services Agency, etc. Aceptan la cooperación en la política extranjera, embajadas compartidas, cooperación en defensa, todo esto. Cada vez que definen los detalles de independencia, es más evidente que es un proyecto más confederal que independentista en su sentido clásico. Otra complicación es que hay quienes hablan de una tercera vía entre unionismo y nacionalismo, Independence Light, que se llama devolution max. Es un concepto no muy bien definido, que no pertenece a ningún partido político, pero que tiene un apoyo en la sociedad civil. Hay un sector de la patronal, sector minoritario, pero importante, unos empresarios muy prominentes, bien conocidos, entre los sindicatos, la Confederación de Sindicatos de Escocia, Scottish Trade Union Congress, en el sector de voluntariado, Scottish Council, voluntary organizations, entidades importantes en la sociedad civil de Escocia, y también esta opción es minoritario en los sondeos de opinión. Cuando se pregunta a los electores entre tres opciones, status quo, independencia o autonomía reforzada, devolution max, normalmente hay una mayoría clara para autonomía extendida, y en detalle, no es porque es una opción entre los extremos, pero en detalle, cuando se entra en detalle, sí hay un apoyo para la descentralización de todos los impuestos, seguridad social, pero los electores no buscan un escaño en las Naciones Unidas. No les interesa una política de defensa escocesa, pero sí control sobre las competencias domésticas. Notamente, esos son los temas más importantes. Una autonomía fiscal sobre el base del concierto económico vasco-navarro, o llamado pacto fiscal en Cataluña. Este es muy popular en Escocia, y la descentralización de la seguridad social, que es la competencia doméstica más importante, que no es en este momento descentralizada hacia Escocia. Pues todavía hay tres opciones, como en el pasado. No hay simplificación entre status quo e independencia, todavía hay tres opciones. Status quo, porque status quo es ahora autonomía, porque no hay apoyo para la recentralización, independencia o devolution max. ¿Cuál es la diferencia entre devolution light e independence max? Muy difícil distinguir entre estos conceptos. Hay una cierta convergencia, porque con independence light hay autonomía fiscal, hay autonomía de las grandes competencias, pero no hay
autonomía monetaria, no hay una moneda y no hay una política extranjera totalmente autónoma. Con Division Rights no hay moneda, sí hay descentralización fiscal, no hay una política extranjera. ¿Qué es la diferencia en práctica? Sí hay una diferencia jurídica entre estos dos conceptos, pero en lo que tiene que ver con las competencias, la capacidad de actuar del Parlamento escocés es muy difícil, pues hay una cierta convergencia, incluso en la perspectiva del Calman Commission. Los partidos unionistas aceptan que hay posibilidades de evolución, porque en la nueva ley de autonomía de Escocia es posible transferir competencias por decreto, no hace falta una ley del Parlamento británico. Pues se puede decir que las tres opciones son convergentes. No es muy claro cuáles son las opciones. Pues es la realidad del mundo actual, porque no hay independencia. El concepto de independencia es un concepto jurídico no muy sencillo, pero desde el punto de vista de las políticas económicas y sociales, independencia tiene poco sentido. Lo que es importante, en mi opinión, no es si Escocia sea formalmente independiente, sino las competencias que tiene Escocia y la capacidad de poner en marcha un proyecto económico y social. Y hay diversas visiones de independencia o de devolution. Max, porque, como he mencionado, son convergentes, distintas visiones. Y lo que necesita una nación para el autogobierno no es únicamente competencias jurídicas o un estatus jurídico, sino la capacidad de mantener su autonomía frente a los grandes mercados mundiales. En Europa, en las grandes redes mundiales, en la Unión Europea. Este es más importante que el estatus jurídico. Y hay varias maneras de hacer esto. Hay pequeños estados que hacen muy bien en los grandes mercados. Hay grandes estados que hacen bien, hay grandes estados que no pueden mantener su independencia. Y hay pequeños estados que no pueden manejar sus relaciones con el mercado mundial. Hay opciones más neoliberales para sobrevivir en un mundo globalizado, como por ejemplo los países bálticos. Esta opción es de hacer énfasis en la competencia, bajar los impuestos, desregular, seguir una política neoliberal de inserción en las grandes redes comerciales, de adaptar rápidamente como Estonia o Lituania para responder a las crisis económicas con la reducción de salarios, con el ajuste de las despesas públicas, etcétera. Hace falta este tipo de flexibilidad. Es una manera para mantener su propio Estado en un mundo muy brutal, con mercados que no respetan las fronteras nacionales. Otra estrategia es la estrategia de los países nórdicos, socialdemócratas, que pueden competir con impuestos altos, con grandes estados de bienestar, con la inversión en educación, la inversión en investigación y desarrollo, con la producción de bienes públicos. Son ambas maneras de mantener la relación, mantener un margen de autonomía frente a los fluxos comerciales, el peso de empresas multinacionales y de convivir con vecinos más grandes. Son distintas maneras, pero hace falta seleccionar. Los nacionalistas escoceses, en mi libro hago la crítica, ofrecen una mezcla curiosa de políticas neoliberales y socialdemócratas.
impuestos neoliberales, servicios públicos socialdemócratas. Es una fórmula muy atractiva hasta el punto de poner en marcha estas políticas porque evidentemente hay cierta coalición. Pero el nacionalismo es una coalición de estos elementos y también el apoyo para Devolution Max de estos empresarios que apoyan independencia, Devolution Max, apoyan la versión neoliberal y los sindicatos apoyan independencia o Devolution Max para razones más socialdemócratas. Este explica el problema para el nacionalismo. Pues el unionismo tiene un problema ideológico, no puede explicar lo que es la unión. El nacionalismo también tiene un gran problema, porque no puede explicar la perspectiva de una Escocia independiente. Los electores quieren saber si será una Escocia más socialdemócrata y más neoliberal. Como mencionado, hay un consenso casi hegemónico en Escocia sobre la socialdemocracia. Pues la cuestión es cómo es posible mantener un Estado socialdemocrático frente a los desafíos internacionales. Con unionismo. Es una cuestión para ambas partes. Pues continuamos rápidamente hasta la situación actual. Los nacionalistas ganaron las elecciones el año pasado con mayoría. Es un mando para el referéndum porque en su manifiesto es el compromiso para organizar un referéndum. Tuvimos un debate sobre si un referéndum sea constitucional o no constitucional, o legal, no legal. No es el mismo, no es el mismo. Legalidad y constitucionalidad es una cuestión muy complicada. Pero eventualmente los nacionalistas escoceses y el gobierno británico llegaron a un acuerdo para organizar un referéndum que representa un cambio impresionante en el unionismo británico. Si recordamos que hace 100 años los conservadores han fomentado una rebelión militar contra la autonomía, ahora aceptan no autonomía sino independencia, no favorecen independencia, pero aceptan independencia para Escocia, y podemos hablar más tarde quizás por qué han aceptado la posibilidad de independencia de Escocia. Ya que ambos parlamentos están de acuerdo, no hay un problema legal o constitucional. Inmediatamente han terminado todos los argumentos porque no tenemos una constitución escrita, tenemos dos parlamentos, ambos reivindicación un elemento de soberanía, pero si están de acuerdo, es por definición legal. No preguntamos por qué o cómo es legal, pero es legal. Ponemos aparte la cuestión de legalidad. La gran cuestión era si las opciones en el referéndum serían independencia o no, una pregunta, o si podemos ofrecer la tercera opción, Devolution Max. Era una gran movilización en la sociedad civil para plantear una segunda pregunta en el referéndum, pues con tres opciones, el status quo, independencia o la tercera vía. Los nacionalistas escoceses aceptaron la noción de una segunda pregunta. No es su política, pero eran abiertos a la noción de una segunda pregunta por razones evidentes, porque si no ganan la primera pregunta pueden ganar la segunda pregunta. Pero los partidos unionistas, conservadores, laboristas, liberal demócratas, se negaron totalmente. El acuerdo de Edimburgo de este año era sobre la base de si los nacionalistas pueden tener su referéndum a condición que sea una pregunta única en la eliminación de esta tercera vía. Eso ha provocado un gran descontento en Escocia, porque la opción que apoyan la mayoría es eliminado
del referéndum y a una polarización de la opinión, de la oferta sobre dos opciones que, como he explicado, no representan no representan ni lo uno ni lo otro la realidad política, que es más complicado. Es, en mi opinión, muy problemático que esta polarización de opciones, pero ambos partes han aceptado esto y tendremos un referéndum en 2 años sobre cuestión de independencia. El gobierno escocés organiza el referéndum, pero con estos límites, una pregunta única. El voto será abierto a los residentes de Escocia de más de 16 años. Es curioso porque es la política de nacionalistas de reducir la edad para votar de 18 a 16 años, una cuestión poco importante, pero residentes de Escocia que son ciudadanos británicos, ciudadanos comunitarios o ciudadanos del Commonwealth, pero no escoceses que viven fuera de Escocia. Pues el voto es basado en lugar de residencia y no en criterios étnicos o nacionales. Muy claro, y no hay desacuerdo sobre este. Y hay un papel para el Electoral Commission, que es una comisión británica establecida recientemente para garantizar la neutralidad del proceso. ¿Cuáles son las actitudes? Como he explicado, el apoyo para independencia es de entre 30 y 35%. Hay variaciones según la pregunta en los sondeos. Depende, como en todas partes de la pregunta, si habla de separatismo hay menos apoyo, si habla de autodeterminación hay más apoyo, pero hay una pregunta planteada por el Scottish Social Attitude Survey, el sondeo más científico, no los sondeos de los periódicos, sino un sondeo universitario desde 20 años que demuestra que hay un apoyo más o menos constante, 30-35% para la independencia. Si se plantea la independencia como una opción contra Devolution Max, el sondeo más reciente del SSAS, que es del año pasado, demuestra que el apoyo de independencia era de 32%, pero para Devolution Max 43%, y el resto para status quo. Pues la opción más popular es Devolution Max, seguida por independencia, seguida por status quo, seguida por no sabe. Es muy claro y demuestra también una vez más que la opción más popular ha estado eliminado del voto, que plantea la cuestión de cómo van a votar los que apoyan Devolution Max. Pueden votar para el status quo o pueden la apuesta de los nacionalistas y que van a votar para independencia como segunda opción. Y no sabemos, no es claro. Otro hecho muy interesante es que hay sondeos en Inglaterra de vez en cuando sobre la independencia de Escocia. En este sondeo del año pasado, el apoyo en Inglaterra para la independencia de Escocia es 26%. Aquí hay una gran diferencia con el caso de España. Imaginar que en el resto de España existía un apoyo para la independencia de Cataluña, el País Vasco. Este es interesante, un factor importante en el debate. Este apoyo en Inglaterra para la independencia de Escocia, o en otras palabras, la independencia de Inglaterra. La independencia de Inglaterra del resto del Reino Unido. Este es una opción. Es una opción, es conectado también con el euroscepticismo, con el rechazo del federalismo, con la noción de
Inglaterra puede construirse en un Estado unitario, centralizado, fuera de la Unión Europea. Es el base de este apoyo para la independencia de Escocia en Inglaterra. No hay grandes preocupaciones en Inglaterra hacia la autonomía de Escocia. No hay un rechazo de autonomía. La descentralización, autonomía de Escocia desde los últimos 3 años es aceptado sin problemas en Inglaterra. Los ingleses no rechazan la noción que Escocia sea autónomo, incluso independiente. Lo que preocupa a los ingleses es la presencia de escoceses en Londres, en su parlamento, el parlamento de Inglaterra. Este es un factor muy antiguo, desde 300 años, la presencia de Escocia, porque en Inglaterra este sentido de que es un Estado unitario, que se llama Inglaterra, que la noción de plurinacionalidad es demasiado complicado, pues que no hay un sentimiento federal en Inglaterra. Para ellos es preferible una Escocia independiente que la federalización del Estado, porque la federalización del Estado afectará también Inglaterra. Y la opción evidente, ¿por qué no federalizar a la Gran Bretaña o el Reino Unido para resolver este problema? Es que no es aceptado en Inglaterra. Incluso prefieren independencia para Escocia a la federación que les afectan directamente. También, finalmente, para concluir, hay un punto de ruptura. Hasta el momento, en los últimos 13 años, hay un proyecto de autonomía que es más o menos exitoso, aceptado en Escocia, pero los escoceses quieren ir más allá. Es aceptado en Inglaterra. En Escocia hay un apoyo mayoritario para Devolution Max. ¿Por qué hablamos de independencia? ¿Sería posible continuar la gestión de esta manera de la cuestión de Escocia con un ajuste gradual, con más competencias? ¿Es posible mantener este federalismo asimétrico como es efectivamente en el Reino Unido? Sí, en mi opinión es posible en principio, porque no hay un gran problema de convivencia hasta este momento entre los ingleses y los escoceses. El apoyo para la independencia no es mayoritario, ni en Escocia ni en Inglaterra, pero hay dos posibles puntos de ruptura. Uno es la cuestión de Europa. Cuando por ejemplo, la semana pasada era una intervención de Van Rompuy sobre la cuestión de Escocia, diciendo que no podemos aceptar la desintegración de Europa. Los nacionalistas escoceses dicen, no son nosotros que quieren salir de Europa, sino los unionistas ingleses. Nosotros queremos mantener nuestra posición en Europa. Hay una posición muy concreta en el año también 2014. La Gran Bretaña será obligado de decidir sobre su derogación en una serie de competencias, notablemente en justicia, policía, etcétera, en la Unión Europea. El Home Secretary británico dijo la semana pasada que vamos a mantener nuestra derogación, es decir, la implicación es que la Gran Bretaña será obligado de salir de la zona de seguridad de justicia de Europa o integrarse totalmente en este año. El gobierno británico dijo que nuestra opción es de salir totalmente, incluso de las prisiones que existen. El ministro de Justicia de Escocia en 2020 dijo que no, nuestra preferencia es de mantener, de entrar
100% en esta zona. Es un ejemplo de las contradicciones en la política europea, porque no digo que los escoceses son grandes eurofílos, pero no hay un euroscepticismo, no hay una eurofobia como existe en Inglaterra. La Unión Europea no es popular en ninguna parte de Europa en este momento, pero en Inglaterra hay esta preocupación con la salida de Europa. Ese no existe en Europa. El único lugar en el Reino Unido donde se puede ver la bandera europea es en el Parlamento escocés. La bandera europea. Impensable en Inglaterra, totalmente impensable. Pues hay una gran diferencia sobre la estrategia hacia Inglaterra. Los escoceses dicen que hemos pasado 300 años en una unión plurinacional. ¿Cuál es el problema? Entendemos muy bien la complicación de sistemas complicados federales, pero este choque con la mentalidad centralista o unitaria de los ingleses. Pues un posible punto de ruptura sería posiblemente Europa, no en consecuencia de algo que pasa en Escocia, sino como consecuencia de la voluntad de la mayoría del Partido Conservador en Gran Bretaña de salir totalmente o parcialmente de Europa. El otro punto de ruptura es el estado de bienestar, porque hay un compromiso en Escocia hacia el estado de bienestar británico. Incluso Alexander ahora en estos días, Alexander es un gran defensor del estado de bienestar británico y también todo el resto de lo británico. Es más británico que los ingleses. Escocia representa la Gran Bretaña tradicional de la cultura del estado de bienestar. Es Inglaterra que ha hecho esta elección para una política más transatlántica, menos europea y más neoliberal que socialdemocracia. Y a largo plazo son estos factores que hacen difícil la convivencia de la mayoría escocesa y la mayoría en Gran Bretaña. No cuestiones culturales o de identidad o étnicos, sino estas cuestiones de la estrategia geopolítica del país y cuestiones económicas y sociales. De esta apasionante intervención del profesor Keating, que yo creo que ha dejado muchísimas reflexiones importantes por sí mismas, porque bueno, yo creo que la comprensión de Europa también más sencilla después de una intervención así, de las complejidades de Europa. Y por supuesto que también en estos momentos para España esta reflexión tiene también su proyección, aunque solo sea desde subrayar las diferencias que existen, ¿no? Porque en demasiadas ocasiones, cuando en estos momentos se habla en España del caso de Cataluña, en mi opinión por lo menos, con demasiada frivolidad se asimila sin más al caso escocés o al caso quebecois, sin tener en cuenta los distintos contextos culturales, políticos, económicos y por supuesto jurídicos. Yo creo que hay motivo para un debate muy interesante, para preguntas, para reflexiones, y cedo la palabra a quien quiera intervenir. Lo que le quiero preguntar, si ganara Escocia la independencia, si se hace el referéndum y ganara Escocia la independencia, ¿a qué se adhiría monetariamente? ¿Al euro o a la libra? El Partido Nacionalista era mantener la libra esterlina, claro, hasta el punto de entrar en el euro. Ahora se habla más de la libra esterlina que del euro, para razones políticas evidentes, para mantener la opción futura para el euro.
Y luego, añadiendo a esta pregunta, usted ha dicho que son muy contradictorios los ingleses. Entonces yo le quería preguntar si es debido a su doctrina filosófica, que es el utilitarismo, y que tuvieron un premio Nobel que tuvo que escribir, tan agobiado debía estar Bertrand Russell, que tuvo que escribir Elogio a la inutilidad. Entonces, ¿qué pasa? Esa contradicción viene con el utilitarismo, que ahora Escocia tiene petróleo en el Mar del Norte. El tema del petróleo era muy importante en los años 70, para explicar, en los años 70 del último siglo, para explicar el auge inicial del nacionalismo escocés. Pero era disminución del apoyo para el Partido Nacionalista a mediados de los años 80, cuando los ingresos del petróleo eran a su punto más alto. Pues no hay una conexión directa entre estos temas. Pero en este momento, hace 30 años, casi 30 años, los ingresos del petróleo del Mar del Norte representaba 2 veces el Producto Interior Bruto de Escocia. Ahora representan 10%. Pues la cantidad ha cambiado. Pero sí es un factor todavía importante, porque explica el margen entre los que dicen que Escocia contribuye más al Tesoro británico y los dicen que reciben más. La diferencia son los recursos de petróleo. Pues es todavía un tema, pero no como importante. El tema más importante que el petróleo en este momento es la energía renovable. El gobierno de Escocia hace un gran énfasis en la energía renovable. Ha prohibido el nuclear, la construcción de centrales nucleares en Escocia, para dejar el énfasis en este. Y se hablan del Arabia Saudita, de los renovables. Y dicen, es un cifra muy curioso, que tenemos 80% de los vientos en Europa. No sé cómo se calcula los vientos, diciendo que sí hay petróleo, pero también hay otros recursos naturales. Muchas gracias también por esa interesante intervención. Una diferencia grande con España es en cierta forma también como el gobierno de Cameron ha impulsado de forma muy proactiva, digamos, ahora el debate sobre el referéndum, y yo tengo entendido que realmente el Partido Nacionalista Escocés pensaba tener un debate más amplio, no tanta prisa, de repente un referéndum. Y eso también me lleva a una segunda, a la pregunta de que en Escocia ya había una tradición larga de gobiernos laboristas, o digamos una presidencia laborista muy fuerte. De repente gana, digamos, el Partido Nacionalista, y ahora parece que siempre vamos a tener un partido nacionalista ahí, porque realmente gana en 2011, ya vamos a tener un referéndum. Pero puede ser que de repente cambia otra vez el gobierno y la posición del gobierno escocés con respecto al Reino Unido cambia otra vez. Sí, pero la próxima elección en Escocia es en el año 2016, porque se ha establecido, se ha ampliado el mando del Parlamento escocés por un año, por razones complicadas que tienen que ver, nada que ver con este tema. Pues tenemos 2 años después del referéndum. Sí, el Partido Laborista serán obligados de aceptar que deben compartir en una Escocia independiente. Si pierden, eso es otra cosa. El Partido Laborista tiene problemas en Escocia en este momento. Es competitivo con el Partido Nacionalista, pero era hegemónico, ahora es igual al Partido Nacionalista. No hay gran diferencias en las políticas económicas y sociales, son ambos partidos socialdemócratas. Hay pequeñas diferencias. Se puede decir que los nacionalistas son más universalistas en servicios sociales, pero son detalles.
la gran diferencia es sobre la cuestión constitucional. Laboristas apoyan unionismo, nacionalistas independencia, pero el ganador de esa competencia será el partido que puede establecer esta opción intermediaria, el devolution max. Es la posición ganadora, porque no compiten en políticas económicas y sociales, compiten en políticas constitucionales. La posición ganadora es evidentemente devolution max. El partido nacionalista, su adopción de devolution de independence light es una manera de moverse hacia este polo. El partido laborista tiene más dificultades. Es curioso, porque puede establecerse con un partido no independentista, sino autonomista. Es un poco como el partido del socialista en Cataluña. Tienen grandes dificultades de establecerse en esta posición. Y también hay relación con el Partido Laborista en Londres, que no entiende la necesidad de dar más autonomía al partido en Escocia. Sí, en esta la Medio Max y la Independence Light, yo pensaba, había leído que el Partido Nacionalista Escocés, como sabía que la opción de la Medio Max era una opción en la que previsiblemente ganarían, porque la independencia no la ganarían, querían introducirla en el referéndum escocés. Entonces, no sé si estoy equivocada, pero ellos han tenido que renunciar en la negociación con Cameron a esa pregunta. Y mi pregunta sería, ¿cómo es que han llegado a renunciar a eso? Porque yo creo que finalmente van a perder el referéndum, me da la sensación. Entonces, ¿qué salen ganando ellos con renunciar a esa pregunta, que creo que sí que estaba en su programa al principio? Sí, esa es una buena pregunta. Yo tuve la impresión que la posición del Partido Nacionalista sobre la segunda pregunta sería más fuerte. Pero no han cedido, han ganado, pero han mantenido, porque devolution no es la política del Partido Nacionalista, es su segunda opción, pues es difícil hacer énfasis. La verdad es que la movilización de la sociedad civil no era tan fuerte para establecer una proposición, no existía una proposición concreta. La movilización era muy tarde, muy mal organizado. Pues en este momento no existía un proyecto concreto, una descripción de lo que es. Si este existía, sería más fácil para Salmond de existir, que pondríamos en el voto. Pero también la estrategia de Cameron era de mantener la presión en la segunda pregunta al último momento, porque ahora se puede decir que nosotros aceptan esta opción, son los unionistas que se niegan a esta opción, para persuadir los apoyadores de Devolution Max de votar independencia, para obtener Devolution Max. Yo tengo amigos catalanes que dicen lo mismo. Votamos independencia para obtener más un compromiso que será Devolution Max. ¿Había por aquí una pregunta? Sí, muchas gracias por su intervención. Estaba encendido. Está encendido, sí. Muchas gracias por su intervención. Yo quería hacerle una pregunta relativa a cómo ha cerrado usted la ponencia. Ha dicho que uno de los temas de ruptura con el tema de la independencia sería el estado de Escocia en la Unión Europea, y bajo mi punto de vista, tanto Escocia, si hubiese una hipotética independencia, o el caso español, es que esos estados quedarían fuera de la Unión Europea. Entonces, usted ha dicho que no había cierta preocupación, pero esos estados quedarían fuera y habría que volver a renegociar con la Unión Europea esas adhesiones. Entonces, sí, hay un gran debate sobre este tema en Escocia, un gran debate también en Cataluña, es el mismo debate. Hay varias opiniones jurídicas, como siempre.
Hay quienes que dicen que en el caso de una ruptura de la Unión de 1707, la Gran Bretaña no existe. Hay dos estados, ambos obligados de renegociar su posición en la Unión Europea. Opinión minoritaria, pero existe. Otros dicen que Escocia debe candidatarse para la adhesión a la Unión Europea, pero tiene el derecho 100% de entrar porque es conforme con el acquis comunitario, 100%, es todavía miembro. No sería lógico de expulsar un territorio, pues hace falta una negociación, pero es un derecho. Y otros dicen que no debe candidatarse con el apoyo de los otros 28 con Croacia, Estados miembros, el Reino Unido quedará miembro de la Unión Europea. Otra complicación es que hay una distinción entre el mercado único y las instituciones comunitarias. Es muy difícil imaginar la agregación del mercado único. Es un proyecto imposible de desvincular a todas las redes del comercio, etcétera, para aislar a Escocia. Impensable. Pero la participación de la Escocia en las instituciones es otra cosa que se debe negociar. Otra complicación es que en el Partido Conservador inglés hay un euroscepticismo dominante, mayoritario, y que han obtenido de Cameron un compromiso para un referéndum sobre Europa. No sabemos la pregunta, pero para salir o parcialmente o totalmente de la Unión Europea, y puede aprovecharse de cualquier renegociación en Europa para la repatriación de competencias de Inglaterra. Yo digo Inglaterra, porque pues la hipótesis de el ingreso de Escocia en Europa sería precisamente esta oportunidad, y Cameron será obligado de plantear unas proposiciones para más delegaciones para Inglaterra. En esta posición es que otros países dicen que no retiramos Escocia, que quiere quedar fuera al interno de Europa, y aceptamos que los ingleses pueden salir parcialmente. Pero en una situación tan complicada hace falta negociación y compromisos. En mi opinión, el compromiso será sí la entrada de Escocia en la Unión Europea. Pero los detalles son importantes. Con usted las delegaciones británicas en la zona de Schengen, allá tenemos muchas complicaciones. No es sencillo. Es para negociar la entrada de un país, como sabemos. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por su exposición. Yo quería pedirle alguna concreción sobre el referéndum previsto para el año 2014. Por un lado, preguntarle formalmente quién convocará el referéndum. ¿Es el gobierno escocés? Y si es así, ¿tiene competencia el gobierno escocés para preguntar a la población escocesa? Y en otro sentido, sobre el referéndum también, si se ha previsto para que prospere el referéndum un porcentaje determinado de participación, y si se ha previsto también un porcentaje determinado de votos favorables. Y todavía sobre el referéndum, quisiera saber si se ha planteado en un momento, en estos últimos meses, en el Reino Unido, si se ha planteado la necesidad de que fuera toda la población del Reino Unido la que debería ser convocada al referéndum sobre esta independencia de Escocia. La competencia para organizar un referéndum fue muy controvertida. El gobierno escocés decía, sí, tenemos la competencia para preguntar si los escoceses apoyan una negociación con Gran Bretaña para llegar eventualmente a la independencia. Pregunta muy complicado para asegurar que es de la competencia de la Gran Bretaña. No para la independencia, sino para empezar una negociación.
el gobierno británico dijo que incluso esta formulación es ilegal, inconstitucional. La solución de esta diferencia sería en manos del Tribunal Supremo, eventualmente, pero ya que los partidos políticos llegaban a este acuerdo de Edimburgo, se pueden pasar al margen de la cuestión de constitucionalidad. Porque el gobierno británico, que sí ha introducido un decreto, técnicamente es la sección 30 de la ley de autonomía, da la posibilidad que el gobierno británico puede dar competencia al Parlamento de Escocia para un periodo determinado para legislar su cualquier competencia. Este orden, Section 30 Order, dice que el Parlamento británico es de acuerdo que Escocia, el Parlamento de Escocia, puede organizar un referéndum sobre la independencia entre ahora el año 215. Pues es una descentralización limitada en el tiempo. Por definición, este es constitucional si hay un acuerdo entre los parlamentos. Pues terminado inmediatamente esta discusión muy fuerte sobre la cuestión de si será constitucional o no. Este decreto da la responsabilidad para la organización del referéndum al Parlamento de Escocia, y también puede determinar la pregunta, pero es aceptado que antes del acuerdo el gobierno de Escocia ha publicado su pregunta y el gobierno británico acepta con unos detalles, cuestiones detalles. Pues ahora hay un acuerdo también sobre la pregunta antes del acuerdo. La pregunta no está en el acuerdo, pero es de hecho es aceptado que era la condición previa para el acuerdo. El mando, si hace falta una mayoría calificada, no. Es muy curioso. He preguntado a unos diputados laboristas por qué no han asistido en un supermajority, en mayoría de más del 50%, en una cuestión tan importante, y que tenemos el presidente de Canadá, donde el gobierno, después de la sentencia del Tribunal Supremo, el gobierno canadiense dice que si aceptamos un referéndum, pero una mayoría de 50 más una persona no es adecuado, hace falta más, 2 tercios. La razón por qué acepta una mayoría de 50%, según este diputado laborista, es que pues vamos a ganar, porque imponer una mayoría calificada. Pero hay dos otras razones más importantes. Uno es que en el acuerdo de Irlanda del Norte no hay una calificación de la mayoría. El acuerdo de Viernes Santo en el 99, que da la posibilidad de Irlanda del Norte de unificarse con la República de Irlanda con una mayoría de 50% por más de una persona. Es el presidente. Y la razón más importante es que tuvimos un referéndum en el año 1979 sobre autonomía, con esta mayoría calificada, porque necesitaba una participación, que la mayoría sería 40% del censo electoral. Los sí ganaron el referéndum de este año, pero no por la mayoría popular en la ley. Este legado una memoria muy mala en Escocia, muy mala. Visto como una provocación, como ilegítimo, porque hacía falta 20 años para un otro referéndum. Esta memoria es muy viva en Escocia. Pues políticamente los unionistas saben que una cláusula como esta será visto en Escocia como ilegítimo.
último, en consecuencia de este procedimiento. Buenas tardes. Agradecerle su exposición. Yo quería formular, José Manuel Aspas, abogado, quería formular dos preguntas. La primera, si el referéndum, sea cual sea el resultado en el año 2014, se puede repetir ad infinitum, o hay un periodo fijado constitucionalmente por costumbre, supongo, del Reino Unido, de cadencia para repetir el referéndum. Es decir, si el resultado no convence a una u otra postura, el derecho de participación de los residentes en Escocia es un derecho siempre abierto y ejercitable. La segunda pregunta es si un eventual resultado favorable a la independencia acarrea la disolución de Gran Bretaña, no del Reino Unido, de la Gran Bretaña y de Irlanda del Norte, sino de Gran Bretaña. El Acta de Unión de 1707 era entre dos reinos independientes en aquel momento, históricamente, Escocia e Inglaterra, y en 1707 lo que se produce es la unión de estos dos reinos. Luego, posterior lleva a la unión de Irlanda y en 1922 a la separación de Irish Free State, la República de Eire. En aquel momento, en 1922, no se produjo la desaparición del Reino Unido. Supongo que la consecuencia ahora jurídicamente sería la misma, pero eventualmente, y tiene consecuencias para el ingreso o no de uno o dos estados nuevos en el Reino Unido, de la disolución de Gran Bretaña y la aparición de nuevos estados, o sería un supuesto de secesión de Escocia, manteniendo su estatus jurídico internacional y también como miembro de la Unión del Reino Unido, Gran Bretaña y este tema. Sobre la primera pregunta, el decreto del Parlamento británico que proporciona al Parlamento escocés de organizar un referéndum tiene una cadencia en 2 años. Pues hacía falta un nuevo acuerdo, una nueva negociación con el nuevo gobierno británico. Es poco probable que tengamos un nuevo acuerdo en unos pequeños años. Es bien posible que los unionistas pueden ganar el referéndum y entonces los escoceses elegir un gobierno nacionalista, como han hecho 2 veces en Quebec, para mantener sus opciones. Sí, un gobierno nacionalista, pero no a la independencia. Políticamente es posible, pero en este caso imagino que los nacionalistas sí serán reelegidos en 2016, después de una victoria del no, pueden organizar una evolution más autonomía, etcétera, pero no a la independencia. Es muy difícil imaginar que podemos hacer como se dice en Quebec, un referéndum ad infinitum. En la cuestión de la disolución de Gran Bretaña, si la posición de Alex Salmond personalmente es que después de un sí en el referéndum regresamos a la unión de 1603, unión personal, legalmente. Pero las cosas son más complicadas porque no somos en el mundo del siglo XVII, el mundo ha cambiado, en fin. Pero desde el punto de vista jurídico se puede decir sí hay quienes dicen que
la disolución del Reino Unido implica la negociación para la reentrada en la Unión Europea de dos estados, no de un estado. Esta opinión es minoritaria, incluso en Escocia, pero sí, hay quienes que dicen que es. Sí, es evidente que no existiría una Gran Bretaña. Es difícil imaginar un Reino Unido sin Gran Bretaña, pero supongo que jurídicamente sí tendremos el unión más grande, sin el unión más pequeño, pero no es lógico. La cuestión de Irlanda del Norte, por supuesto, es una cuestión totalmente aparte. Es una cuestión, en la política británica, es una cuestión exterior. No tiene ni los nacionalistas ni los unionistas en Irlanda del Norte no tienen ningún apoyo en Inglaterra y en Escocia. Ahora, hace cuántos años era. Pero sí leí las memorias de unos de los participantes en el proceso de paz en Irlanda del Norte. Hay un libro de Jonathan Powell, asesor de Tony Blair. Es la descolonización. Es increíble. Hablan de proceso como el proceso de independencia de India o de Chipre, etc. Habla de Chipre, Irlanda del Norte, Chipre. No, habla como un parte del metrópoli, del Estado. Pues hay esa externalización de Irlanda del Norte que no existe en Escocia, porque Escocia hay resistencia, hay indiferencia total en Gran Bretaña al futuro constitucional de Irlanda del Norte, pero no en el caso de Escocia, es muy distinto. Pues sí será una disolución de Gran Bretaña que plantea las implicaciones para Gales. Que existe un estado de Inglaterra y Gales. Jurídicamente, desde la unión de 1540, Gales jurídicamente forma parte de Inglaterra. Escocia no formaba parte de Inglaterra, era parte de Gran Bretaña, pero jurídicamente Gales es parte de Inglaterra. Pero políticamente esto no es aceptable ahora, porque hay una Asamblea Nacional para Gales. Pues podemos imaginar no una reivindicación de independencia de Gales, porque hay apoyo para la independencia de Gales es minoritario, pero sí una cierta afirmación de Gales, la posición de Gales en este nuevo Estado. Para complicar las cosas, sí. Me parece que escribió usted a mediados de los años 90 un libro sobre comparando Cataluña o estudiando el caso de Cataluña y de Escocia. Podría decir qué similitudes hay, claro, 15 años después, dado el proceso que el honorable presidente más quiere abrir en su región o comunidad autónoma, país. Sí, hay puntos en común, pero hay diferencias. En común hay el hecho de que en ambos casos hay una búsqueda de un nuevo formulario para el Estado, más allá del Estado tradicional. Esta es la reivindicación mayoritaria en ambos casos. No independencia de tipo clásico, pero no una comunidad autónoma como los otros, esta búsqueda de una tercera vía. El tema de Europa es también importante. Europa proporciona un marco, no un marco institucional para este nuevo estatuto, pero un marco económico para negociar, reducir la dependencia del Estado, reforzar los aliados con otros marcos institucionales y económicos. Pues este es muy importante. También hay esta ambigüedad sobre independencia. Porque tenemos en Escocia esta reivindicación para autonomía, también en Cataluña, no independencia. Ahora dicen que no,
la autonomía es anticuado, no funciona, vamos directamente a la independencia. Pues, ¿cómo define usted la independencia? En este momento hay una regresión a la autonomía, a estas nuevas fórmulas. Pues sí, independencia, pero sin moneda, sin ejército, como dice Alcemar. Lo es constante, búsqueda de una nueva fórmula para un Estado, un nuevo tipo de Estado. También en el caso de Quebec y también ahora en Bélgica, en Flandes. Esta fórmula no existe jurídicamente, no existe un modelo, ese es el problema. Pero socialmente, políticamente, hay este apoyo para algo que es más de un Estado tradicional. Es lo que algunos de nosotros le llamamos post-soberanía, la búsqueda de un orden post-soberano, más allá de la fórmula del Estado soberano. En mi opinión, esta es una realidad política, pero no hay una fórmula jurídica para dar una respuesta a este fenómeno sociológico. Y ahora una pregunta sí que quiero, que además conecta en alguna cosa con lo que has dicho, con lo que ha planteado José Manuel y ha respondido el profesor Keating. De entrada, yo creo que hay una cuestión muy importante en esa relación entre Cataluña y el caso de Escocia, que es la diferencia en la naturaleza jurídica del Estado. Eso hace que los planteamientos, yo creo que ha quedado muy claro también en la exposición, y ahora iré a ello, que también hay unos presupuestos políticos muy distintos, pero la naturaleza jurídica, la comprensión de lo que es el Reino Unido de la Gran Bretaña, de lo que es el Estado español, me parece que exige ya partir de presupuestos distintos, aunque evidentemente existan esas coincidencias. Luego hay lo ha planteado y yo quiero hacer esa pregunta, me parece fundamental. ¿Por qué Cameron ha sido tan impulsivo, incluso tan proactivo, como se ha podido llegar a decir, a la hora de la negociación y de convocar el referéndum inmediatamente y rompiendo completamente con la tradición conservadora británica? ¿Por qué tiene eso algo que ver con un cierto nacionalismo inglés que también quedaría expuesto en sus palabras cuando ha dicho que no pueden ver un escocés en el Parlamento británico? Claro, esto es fundamental en una concepción federal del Estado. Es decir, eso solo se puede entender desde una afirmación muy nacionalista, inglesa en este caso. Es decir, a mí esa parte me ha parecido muy interesante y también que aporta muchas reflexiones para España. Y una cuestión que también evidentemente se proyecta sobre España y me parece importantísima es su reflexión y muy esclarecedora. Usted ha subrayado la importancia del sustrato ideológico en la construcción en estos momentos del proyecto escocés y a su vez del proyecto inglés, es decir, un proyecto inglés más ligado a unas ideas neoliberales y un proyecto escocés que paradójicamente sería más tradicionalmente británico, socialdemócrata, en esa socialdemocracia de posguerra británica. Bueno, en cambio yo no veo ese sustrato ideológico, por ejemplo, en el caso español. Yo no veo que exista esa diferencia en la construcción, ni en la relación con Europa, evidentemente, en donde en teoría tanto uno como otro somos proeuropeos, ni ese sustrato ideológico en la construcción de un modelo. En mi opinión, ni en un sitio ni en otro está claro cuál es ese sustrato ideológico. Y esa debilidad que exponía, que tiene esa debilidad ideológica que tiene el unionismo, es para mí evidente también la debilidad ideológica que puede tener el unionismo, entre comillas, español. No ha sabido hacer esa construcción ideológica que soporte la idea de España, pero tampoco veo esa unión ideológica en el nacionalismo catalán, más allá de lo que a lo mejor podamos hacer de la reflexión de una burguesía catalana, pero que nos acercaría a la ideología imperante a lo mejor en España en estos momentos, como se demuestran en las políticas de los gobiernos de uno y otro lado.
Y finalmente, me ha parecido extraordinariamente interesante esa reflexión final. Es decir, y creo que por ahí van las cosas. Es decir, la reflexión de las comunidades políticas, valona, de la flamenca, de la comunidad política escocesa, catalana, a lo mejor lombarda, podemos seguir, porque esto no sabemos tampoco dónde llegaría. Es evidentemente que la realidad del Estado tradicional no es suficiente, pero tampoco hay acomodo como la realidad del Estado tradicional no es suficiente, tampoco es viable la construcción de un Estado independiente, porque también sería insuficiente, tampoco sería realista esa construcción de un Estado independiente. Entonces nos encontraríamos con el desafío de construir una fórmula jurídica que diese respuesta a esas comunidades políticas, pero claro, primero, ¿con qué relaciones con los Estados? Los Estados tendrían que reacomodarse también, es decir, Inglaterra también tendría que reconvertirse a esa nueva realidad jurídica, abandonando la concepción estatal tradicional. Y luego, sobre todo, lo que a mí me parece más importante, cómo construimos Europa desde esa multiplicación de escenarios y comunidades políticas, ¿no? En este mundo globalizado, en donde los sujetos cada vez son más potentes, en donde te enfrentas pues con realidades como China, como la India, como Brasil, como los Estados Unidos. ¿Cómo construimos Europa con esa multiplicación de sujetos? Esa sería una cuestión. Y acabo la reflexión pregunta. Lo ha dicho reiterado además en una conversación que tuvimos ya hace unos meses, quedó como una referencia fundamental para mí, la dificultad de definir hoy la independencia, que yo creo que en el momento en que se hace una reflexión seria desde el punto de vista económico, jurídico o político, la tenemos todos encima de la mesa. Simultáneamente todos coincidimos en que detrás de una expresión de voluntad política como la que puede haber en Escocia o puede haber en Cataluña, hay también una cuestión de democracia. Hay una cuestión de legalidad y una cuestión de democracia, y hay que dar respuesta desde la legalidad al problema de democracia que se plantea. Pero claro, es muy difícil también al final ligar con seriedad la democracia a la ambigüedad. Es decir, ¿cómo podemos construir un escenario democrático verdaderamente riguroso si no sabemos a qué estamos respondiendo, si no sabemos qué nos están proponiendo? Para empezar con la primera pregunta y la última, los fundamentos del orden jurídico en Europa, en el Estado, el gran secreto del unionismo británico era de no definir los fundamentos. Normalmente, con excepción de cuando está necesario. Hay veces con eso. Por ejemplo, hace 100 años también, al mismo tiempo de crisis constitucional en Gran Bretaña, era la gran lucha sobre el poder de la Cámara de los Lores. Era necesario definir las competencias de la Cámara de los Lores. Antes no fuera necesario. Si no es necesario, no lo hagamos, porque provocamos conflictos innecesarios sobre cuestiones doctrinales que no tienen que ver con la realidad. Es posible esperar tiempo cuando es necesario. Normalmente no es. Ese es el gran secreto del unionismo, porque ha permitido la convivencia de dos doctrinas de soberanía, porque hay una doctrina inglesa de soberanía, una doctrina escocesa de soberanía. E incluso hace 60 años era un caso en la sentencia del Court of Session, tribunal más alto de Escocia, diciendo que la soberanía parlamentaria de Westminster no se aplica en Escocia. Sin consecuencias, en este caso, porque definir, si no hay consecuencias, porque hace falta definir. Una divergencia tan radical sería imposible en España, sin grandes preocupaciones, hace falta definir, radical. No, sí, ahora es más importante que hay un gobierno escocés que plantea un referéndum sobre independencia, es importante. Si tiene la competencia, pues en este momento podemos clarificar con una ley de ambos parlamentos. Bueno,
clarificar cuando es necesario. También en Quebec, en Canadá, esta preocupación con la resolución de dónde está la soberanía, o la interpretación, aquí es la Constitución de Cádiz en Canadá, o el Acuerdo de Confederación de 1867, los detalles, son mitos fundamentales, y no hay un acuerdo sobre mitos. Mitos se reproducen sobre la necesidad de ahora, de actualidad. Y la historia es un campo de batalla. No hay acuerdo sobre la historia de constituciones, porque argumentar sobre la historia es un argumento sobre la actualidad. El gran secreto del unionismo, la razón porque el unionismo en Francia es en crisis, es que han dejado al lado todos estos problemas o batallas fundamentales sobre los fundamentos. Pero sí, de vez en cuando, por ejemplo, en Europa, en ese momento hace falta una clarificación. Pero para 60 años no era necesario definir si la finalidad europea es federalismo o confederación o Europa intergubernamental. Pero de vez en cuando es ahora. Hay una crisis en ahora, hace falta definir competencias. Pero en tiempos normales se puede continuar con la ambigüedad. La segunda pregunta, ¿por qué Cameron ha cedido el referéndum? No es claro por qué lo ha hecho, no es claro. Era una decisión política, viendo que es una manera de resolver este problema. Creía que los unionistas van a ganar el referéndum, pues no hay riesgos, y también tiene que ver con la posición del Partido Conservador, que es un partido muy dividido, con fracturas enormes, no solamente sobre Europa, pero también sobre la agenda de Cameron, la liberación social de Cameron, etc. Y un sector en el conservatismo inglés, que es precisamente nacionalista inglés, en crisis constitucional en Escocia, y Cameron ha decidido que la manera más adecuada para salir de es tomar el referéndum una vez por siempre, es para terminar con la cuestión de Escocia. Es una decisión estratégica, supongo. ¿Es que Margaret Thatcher hubiera hecho lo mismo? Probablemente no. Cameron es más pragmático, menos ideológico. Tiene que ver con la personalidad de Cameron. La comparación de Cataluña sí es verdad que esta dimensión ideológica es distinta. Hay esta tradición de nacionalismo burgués en Cataluña muy importante, que este sector en Escocia, la burguesía de Escocia, era unionista en su sentido de aceptar la realidad cultural de Escocia muy fuerte. Hice un énfasis. Es la burguesía escocés unionista que ha inventado Escocia culturalmente en el siglo XIX, incorporando todos el kelto, toda esa cultura. No eran los nacionalistas que preocupadas, sino los unionistas, para decir que sí, aceptan pero forma parte de la diversidad de la Gran Bretaña, en el contexto del imperio. Las tropas escoceses en el ejército británico son una presencia muy distinta. Pues en este tiempo clavo de modernización, a finales del siglo XIX, la burguesía escocesa opta para la unión. Claramente en Cataluña hay una división, porque hay una burguesía españolista en Cataluña también, pero hay esa burguesía catalanista. Desde la Segunda Guerra Mundial no hay una burguesía en Escocia. A consecuencia de la incorporación de las grandes empresas escoceses en grandes empresas británicas. Esta clase social tan importante en Cataluña
es una fuerza muy menor en Escocia. Falta este elemento en la estructura social. Ahora, recientemente, sí hay una pequeña sector de las PMEs en Escocia más importante, etc. Recuperación económica en Escocia, y algunos de estos empresarios son más o menos nacionalistas, pero minoritarios. Pues hay apoyan este nacionalismo de derechas en Escocia, pero es minoritario. La gran fuerza del nacionalismo en Escocia en este momento es de centro izquierdas. Pues es una diferencia muy importante. Sí. ¿Hay una pregunta más? ¿Alguna? Gracias. Muchísimas gracias por todas sus explicaciones, su intervención. Hay un tema que yo creo que ha salido cubierto al final, que son las diferencias. Habló de la igualdad entre Cataluña y el tema y Escocia, pero no las diferencias entre el tema escocés y el tema catalán, o el problema escocés y el problema catalán. No creo que una de las grandes diferencias entre uno y otro es que el tema escocés, el devolution max, estaría en un 43%, mientras que el tema catalán estaría en un 70%. De Estado, de nuevo Estado, podría llamarle independencia, o sea que ahí la balanza es brutal. Y otro, la aportación al PIB inglés económico es la media de la aportación de las zonas inglesas, de las Greater Regions inglesas, y en cambio Cataluña, la aportación al PIB es la octava Greater Region en Europa, o sea, al PIB español, y eso podría hacer el tema absolutamente distinto. En lo que tiene que ver con el apoyo para la independencia, creo que la diferencia entre Escocia y Cataluña no es tan grande cuando se plantean las mismas preguntas. El concepto de Estado propio es muy ambiguo. Y cuando se plantea esta cuestión en Escocia, se puede obtener un apoyo de 60-70% también. El significado de palabras es también diferente. Cuando se plantea la cuestión de separatismo en Escocia, hay menos apoyo. Cuando es de derecho a autodeterminación, es casi 100%. Depende de la pregunta, las palabras y la significación de palabras determinadas en su contexto. Es porque he utilizado los sondeos del British Sociology Survey para Escocia, y para Cataluña los sondeos del CIS, el Barómetro Autonómico, el Instituto de Estudios Políticos y Sociales también, son sondeos universitarios y no sondeos de prensa, que no son muy fiables. Pero es muy difícil la interpretación. La comparación entre contextos tan distintos es difícil hacer esa comparación. Sí, el peso económico de Cataluña en España es mucho más grande del peso de Escocia en Gran Bretaña. Importante. Hay argumentos, debates sobre si Escocia subvencia a Inglaterra por los recursos de petróleo o si Inglaterra subvencia a Escocia por las petroleras. Pero es mucho más claro en Cataluña. Los flujos financieros van de Cataluña. Si es 8% o 6% se puede debatir, pero la dirección es muy clara. Pues este hace posible que en Cataluña es posible construir una coalición de apoyo para una queja económica de la izquierda al derecho, de la burguesía en los sindicatos. Todos pueden decir sí. Pueden discutir si Cataluña debe aportar un apoyo a España, pero todos somos de acuerdo que es excesivo este
Hay esta conexión entre nacionalismo cultural, nacionalismo histórico, nacionalismo económico. Es posible en Cataluña, es más difícil en Escocia. La proposición de independencia que presentan estos empresarios independentistas en Escocia es muy distinto de la propuesta de independencia de los sindicatos. Son modelos muy distintos. Todos apoyan más autonomía, pero más allá de allá hay grandes diferencias. No hemos mencionado la última gran diferencia, es que es el idioma. No hay una cuestión lingüística en Escocia. Tenemos tres idiomas en Escocia, pero no hay un conflicto. No es politizado el tema de lengua, pero sí en Cataluña es un elemento muy importante. Dos preguntas más cortas. Yo me preguntaba si usted puede decirnos algo sobre la gente que al final va a ser convocada al referéndum, tanto como entendido en Cataluña como en Escocia. Hay un porcentaje de migrantes al final y al cabo. ¿Cómo se va a comportar este segmento de la población? Porque al final y al cabo en Escocia están llamados al referéndum los residentes, entonces quiere decir también los inmigrantes, y el Partido Nacionalista, tengo entendido, ha desarrollado también una estrategia muy concreta para dirigirse a estas personas. Y la segunda pregunta es solo corta: ¿qué pasa hasta el 2014? Vamos a tener ahora 2 años de debate sobre posibilidades y quién ofrece al fin y al cabo a la población de Escocia un análisis un poco objetivo de las consecuencias de sí y de no. La gran mayoría de inmigrantes en Escocia son ciudadanos británicos o ciudadanos del Commonwealth, pues tienen el derecho de voto. Como he mencionado, los electores son ciudadanos británicos, ciudadanos europeos y ciudadanos de Commonwealth, que están en el centro electoral de Escocia. El comportamiento de los inmigrantes, el Partido Nacionalista ha hecho un gran esfuerzo para incorporar la inmigración, por razones varias razones, pero la razón más importante es la legitimación del nacionalismo, diciendo que somos un nacionalismo inclusivo. Con frecuencia Alex Salmond hace énfasis en esto. No tiene ninguna importancia de descendencia, de origen, de etnia. Vosotros sois todos escoceses. De India, de Irlanda, de Inglaterra, no importa, no, es un discurso muy inclusivo. También Escocia tiene una política pro-inmigración. Creo que es la única jurisdicción en Europa ahora que tiene una política francamente pro-inmigración. Es un poco como en Canadá, incluso en Quebec. La razón por que es compartido por laboristas y nacionalistas, que necesitamos la inmigración, es por razones demográficas, económicas. Tenemos un problema demográfico en Escocia. Sobre todo razones económicas y demográficas, pero también para legitimar el nacionalismo escocés, diciendo que son los ingleses que son más xenófobos, más anti-inmigración, más escépticos, no nosotros. Es un discurso legitimizador del nacionalismo progresivo, inclusivo, etc. Y el otro factor importante es que el voto musulmano en Escocia es mayoritariamente nacionalista ahora, en consecuencia de la guerra de Irak. Precisamente, de transferir este voto del Partido Laborista a los liberales en Inglaterra, el nacionalismo en Escocia. Hay también un grupo, New Scots for Independence. Es un fenómeno interesante. Pues no hay una cuestión de los inmigrantes que se sienten aislados del proyecto nacionalista en Escocia. No sé si hay tensiones sociales en Escocia, pero no sobre la cuestión de independencia. Y no es evidente que los minoritarios religiosos o étnicos son menos nacionalistas que los otros.
La cuestión de los ingleses en Escocia es otra cuestión. También tenemos pocos sondeos sobre los ingleses en Escocia, pero los sondeos que tenemos indican que son menos nacionalistas que los nacidos en Escocia, pero un poco. Hay una gran integración. En la segunda generación no se habla de ingleses, son todos escoceses, porque el costo de asimilación no es muy grande. No hay división social, no hace falta aprender en otro idioma. Hay una gran capacidad para asimilación. El otro, si hablamos de minorías, la minoría más importante en Escocia tradicionalmente son los irlandeses católicos. Hasta recientemente eran muchas tensiones religiosas. La cuestión de sectarismo era mucho más importante que la cuestión de Inglaterra-Escocia. Escocia e Irlanda, que es una cuestión de convivencia étnica y religiosa. Mucho menos importante estos días. Hay un debate sobre si hay sectarismo todavía en Escocia, y sí hay, pero en comparación de hace 50 años, muchos menor. Y las sondas también, si son fiables, indican que los católicos de origen irlandés no rechazan el nacionalismo a la identidad escocés, como en la última generación. Pues hay una asimilación de los irlandeses en la nación escocesa. El anterior interviniente se ha referido a qué pasa en estos 2 años, hasta el 2014. Sí. Me refiero porque ahora van a ser 2 años de un debate abierto. Hoy mismo dice la prensa que la Cámara de los Comunes, el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, ha dicho que una Escocia independiente no tiene garantizada la permanencia en la Unión Europea. Es decir, que esta es una cuestión clave. Yo creo que el Partido Nacionalista Escocés, desde finales de los 90, siempre ha defendido Scotland Europe, una Escocia en Europa. Entonces, claro, parece que esto es una moneda de cambio, que si sí, que si no, que si las dudas, que si va a permanecer, que si tiene que volver a negociar, a solicitar. Claro, 2 años con este debate abierto, por ejemplo, que se reproduce en el caso de Cataluña, donde parece que hay una marcha atrás cuando se intuye que no va a ser automática la permanencia de un Estado nuevo, independiente, en la Unión, plantea un problema. ¿Y por qué se ha pospuesto 2 años? O sea, yo desconozco las razones. ¿Por qué se demora 2 años un referéndum? Si el gobierno británico de Cameron pues llegó a ese acuerdo en Edimburgo, ¿por qué no se celebra en 3 meses, en 6 meses, a lo largo del año? ¿Por qué esperar 1 año y medio, 2 años? Sí, para responder a la última pregunta, la posición inicial de Cameron era aceptamos un referéndum, pero mañana. No hace falta tiempo para preparar, estudiar, etcétera. El compromiso es el otoño de 2014. En esta época, en 2014, estaremos todos muy cansados de este debate interminable. Es muy difícil continuar. Pero sí, hay proyectos de investigación, pero hace falta una base de evidencia. Hay muchos trabajos en el gobierno escocés, los funcionarios con unas reticencias iniciales, pero finalmente dicen que es una política, un gobierno con una política. Debemos trabajar con el gobierno de Escocia para investigar las implicaciones de Europa, de la zona de Sterling, de todas estas. Hay también grandes trabajos en el gobierno británico para preparar el caso para la Unión. Fuerza enorme en ambos gobiernos. Y también, muy tarde, hay un proyecto, un programa del Consejo de Investigación, Social Economic and Research Council, sobre Escocia. Han descubierto en Escocia hace 6 meses. Y llegaron a Escocia diciendo que vamos a hacer algo sobre Escocia después de 5 años de gobierno nacionalista, de un debate de décadas sobre Escocia. Finalmente, hace falta una investigación.
¿cuánto tiempo tenemos? Dijo, un año, 12 meses para investigar las implicaciones económicas, sociales, jurídicas, Europa, política de defensa, estado de bienestar, modelos sociales, transición, derecho internacional. Es imposible. Pues finalmente el Consejo de Investigación estableció este programa. Yo personalmente tengo una beca para el año que viene para tentar de producir o de utilizar la investigación existente, porque es imposible hacer nueva investigación en 12 meses, para informar el debate, porque el debate en la prensa es de una calidad terrible, muy mala. Las proposiciones de ambas partes que son increíbles, de ambas partes, unionistas y nacionalistas. Nosotros tentamos de introducir en el debate unos elementos de evidencia, de experiencia, en los varios dominios. Tenemos juristas, tenemos economistas, tenemos sociólogos para investigar las implicaciones, no únicamente de la independencia, sino también del status quo, de devolution max, etc. Porque después de 2014 la cuestión continuará. Con un sí debemos establecer un nuevo Estado, con un no la cuestión no va a desaparecer, va a continuar. Es una condición permanente de la vida política. Sí, discúlpeme, a raíz de esta pregunta que quería preguntarle, quizá también en Escocia, dejando Great Britain, o sea, haciéndose independiente, suponga, después del referéndum. El referéndum sale sí, son independientes, y entonces en el 2014 se plantea esto y están fuera de la Comunidad Europea. Pero esa es una posibilidad. Otra posibilidad sería que también estuvieran fuera de la Comunidad Europea, siendo miembros de la Gran Bretaña, porque el gobierno inglés decide irse. ¿No? Sí. ¿Ah? Sí, es una posibilidad. Exactamente. Este es mi último punto. El punto de ruptura. Si Inglaterra decide de salir de Europa, Escocia prefiere quedar. Sí. Ahora ya, si no hay ninguna intervención más, solo me queda agradecer a todos ustedes su asistencia y, por supuesto, al profesor Keating esta magnífica tarde. Muchas gracias.